Bien jóvenes, para practicar entonces los contenidos que hemos estado viendo en clases, he planteado aquí estos vectores de los cuales vamos a ir obteniendo sus componentes. Entonces, si nos fijamos en el vector A, veo que el vector A se mueve hacia la izquierda y se mueve hacia abajo, por lo que las componentes en Y y en J van a ser negativas, ambas. Y en este caso, este es un vector posición, nace desde el origen. Entonces, los mismos números del eje, de los dos ejes, ya me ayudan a armar las componentes del vector. De tal manera que el vector A va a tener como componentes menos 5 en Y y menos 5 en J. En cambio, si colocamos un vector libre, es decir, un vector que ya no nace desde el origen, me tengo que fijar en este vector desde el punto que nace hasta en el punto en el que termina. Entonces, si yo me fijo en este vector, se mueve hacia la derecha y se mueve hacia abajo. La componente en Y va a ser positiva por moverse hacia la derecha y la componente en J va a ser negativa por moverse hacia abajo. Entonces, aquí me ayudo de la gráfica y simplemente lo que hago es contar el número de espacios que este vector avanzó tanto en Y como en J. Entonces, en Y yo cuento que son 2, 4, 6, 7 y en J contamos que son solo 2. De tal manera que el vector B quedaría expresado en esa manera. Ahora, les he mandado en sus actividades para esta semana 3 ejercicios y he decidido ayudarles con el primero. Los otros dos son ejercicios muy similares a los que ya resolvimos en clases, entonces eso les dejo para ustedes. Este es un poquito distinto, pero no es nada del otro mundo. Dice, 4 niños lanzan piedras desde el mismo punto y compiten para ver quién logra arrojar la piedra lo más lejos posible. Si en la figura se muestran los vectores posición de cada piedra lanzada, determine la piedra que recorre menor distancia. Pues bien, lo que tenemos que empezar haciendo es lo que ya sabemos. A partir de la gráfica vamos a empezar a armar cada uno de los vectores. Comencemos por el vector B, que yo veo que se mueve hacia la derecha y hacia abajo. Entonces la componente en J va a ser la negativa. ¿Cómo queda el vector B? Queda 6Y menos 3J. El vector C se mueve hacia la derecha y se mueve hacia arriba, por lo tanto sus dos componentes son positivas. Me ayudo simplemente de los números que quedan aquí. El vector C quedaría 5Y más 3J. El vector D queda menos 2Y más 5J. Fíjense que se mueve 2 espacios hacia la izquierda, 5 espacios hacia arriba. Ya está. Y el vector E se mueve 5 espacios hacia la izquierda, un espacio hacia abajo, por lo tanto sus dos componentes van a ser negativas. Menos 5Y menos J. Ya tengo los vectores. Me dice que cada vector representa la distancia a la que alcanza la piedra que fue lanzada por cada niño. Y lo que yo tengo que averiguar es la piedra que recorrió menor distancia. Ahora, un vector no me indica la distancia, un vector me indica las componentes de un movimiento. De tal manera que si yo quiero calcular la distancia de cada uno de estos vectores, lo que tengo que calcular es la magnitud, el módulo o la norma. Cualquiera de las tres palabras hacen referencia a lo mismo, a la distancia del vector. ¿Ya? Resulta de que dentro de la raíz cuadrada se eleven al cuadrado tanto la componente en X como la componente en Y. Entonces vamos con el primer vector. Tomo las componentes del vector y les elevo al cuadrado para aplicarla dentro de la fórmula, ¿no? Para calcular el módulo del vector. 6 al cuadrado, 36, menos 3 al cuadrado es 9. 36 más 9 me va a dar 45. No es una raíz exacta, así que le dejamos así, ¿no? Así veo también que vienen dadas las opciones de respuesta. Recuerden que en este tipo de exámenes, al ustedes no utilizar calculadora,
Llegaríamos hasta ahí con el proceso, ¿no? Hacemos lo mismo para el vector C. Tomo las componentes, les elevo al cuadrado, en este caso 25 más 9 me va a dar 34. Vemos aquí que el vector C, obviamente, es más pequeño que el vector B. Raíz de 34 me va a dar un resultado menor que raíz de 45. Pero lo que yo tengo que determinar es cuál de las 4 piedras recorre la menor distancia. Entonces, obviamente tenemos que hacer lo mismo con los vectores D y E. Tomamos las componentes del vector D. Menos 2 al cuadrado me da 4. 5 al cuadrado me da 25. 25 más 4 me da 29. Si esto fuera una raíz exacta, obviamente nosotros lo podríamos calcular, pero como no, le dejamos hasta ahí nada más. Vamos con el vector E. Tomamos las componentes, las aplicamos dentro de la fórmula del módulo del vector. Menos 5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado, 25, menos 1 al cuadrado, 1, 25 más 1 me da raíz de 26. Y evidentemente aquí podemos ver que, bueno, aquí ha habido un error, ¿no? El vector E es el que me arroja el menor número posible. Esa vendría siendo la respuesta del ejercicio, pues es la piedra que recorre menor distancia. Pero, ojo, quiero hacer aquí un énfasis en la nomenclatura que estamos utilizando con los vectores. Una cosa es el vector B, que está expresado aquí, B y la flechita encima, ¿no? Y otra cosa es el módulo del vector B. El módulo ya me da la distancia que recorrió este vector. ¿Cómo yo identifico que aquí estamos hablando del módulo? Porque el vector está encerrado entre estas dos barras. Y así lo fuimos haciendo con cada uno de los vectores. Mucho cuidado con la nomenclatura, con los símbolos matemáticos que se utilizan, porque debemos aprender a identificarlos.